Hay una canción muy vieja que decía: hazme volver a tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme volver, hazme vivir, hazme beber, hazme volver a tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme volver, hazme vivir, hazme beber. Es maravilloso el río de Dios, es maravilloso. Dice: hazme volver a tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme volver, hazme vivir, hazme beber, hazme volver a tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme volver, hazme vivir, hazme beber. En muchas partes de las Escrituras se tipifica el río de Dios como la presencia de Dios. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, Dios le habla al profeta Ezequiel y le muestra algo que es brillante, que es maravilloso. Y dice la Escritura: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas,
Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas que salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, que crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Aleluya, aleluya. Un lugar precioso. Lo primero que le muestra es que el agua, esa que sale, ese río, no sale de un pozo común, sale del trono de Dios. Salían de debajo del umbral. Ese río sale de la casa de Dios. Sale de su presencia. El río no sale de otro lado. No voy a hablar del culto ni de la importancia del culto. Sin embargo, miren qué relación que tiene, que cuando uno exalta el nombre de Dios, de su trono sale el río. De su trono, no sale de otro lado. Cuando Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su trono, en medio de las alabanzas de su iglesia, de su pueblo, cuando su iglesia le alaba, evidentemente fluye la presencia de Dios y fluye como un río. Sale del umbral del trono. Y no era cualquier río, sino que era el río que sale de su trono, que es un río que tiene tantos beneficios, preciosos beneficios. Dice que salió una persona y comenzó a introducirlo en el río. ¡Qué maravilla! Cuando uno busca la presencia de Dios, Él nos introduce en el río. Cuando uno deja la presencia de Dios, sin darse cuenta, se aleja de ese río y lo mira de afuera, como cuando uno ve y mira el mar desde la orilla, o va a una laguna y la mira desde lejos. Pero cuando uno comienza a pisar el río de Dios, ahí es donde comienzan a ocurrir las cosas. Y ocurren cosas visibles, cosas notorias, cosas lindas. Fíjense que no mencionó acá nada externo. El río y sus beneficios no mencionó
ningún tema económico, no mencionó nada material. ¿Se dieron cuenta, no? Sanidad para el alma, relación con la presencia de Dios, árboles que dan frutos, hojas que sirven para la sanidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso! Pero es interesante porque mide esos 1000 metros, esos 1000 codos. Y dice que el agua llegaba por los tobillos. Y uno puede quedarse ahí indefinidamente, con el agua en los tobillos. En el agua en los tobillos uno puede correr, está ahí, se moja un poquito, los tobillos. Lo desafió un poco más, midió otros 1000 codos y dice que el agua llegaba a las rodillas. Ya un poco más desafiante. Uno podría quedarse con eso, ya está, ya me conformo, tengo la salvación. El Señor perdonó mis pecados, le pedí perdón por mis pecados. Me anotó en el libro de la vida. Tengo el agua en los tobillos, luego el agua en las rodillas. Pero otra vez lo vuelve a desafiar y le vuelve a medir otros 1000 codos. Y dice que el agua ya le llegaba a los lomos. Ya estaba más desafiado. Ya estaba más jugado. Pero lo vuelve a desafiar y le dice, hay más. Y mide otros 1000 codos y se da cuenta que ya no podía nadar. Que de la única manera que podía permanecer ahí era absolutamente nadando. ¿Por qué Dios le muestra al profeta todo esto? Que en forma directa tipifica la relación que la iglesia tiene con el Señor. Una relación de aguas al tobillo, de agua a las rodillas, de agua a los lomos, o que no hago pie, tengo que nadar. Y cuando uno está en las profundidades de Dios, de la presencia de Dios, y necesita nadar, ahí aprendes a depender absolutamente de Dios. Porque es Él el que te sustenta. Es Él el que te hace estar arriba. Es Él el que nos hace nadar, el que nos hace depender exclusivamente de Él. Y no hay nada más lindo que depender de Dios. ¿Amén? Nada más lindo que depender de Dios. Nada más lindo. Él nos lleva a nadar en Él. Él nos lleva a estar con Él. No entendía por qué esto el profeta. Era un tiempo difícil, un tiempo complejo. Sin embargo, lo lleva a tener una experiencia de este tipo que jamás imaginó que podía vivir esto, el profeta. Pero lo saca luego del río. ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchos árboles a uno y otro lado. Si él no hubiese pasado por la parte profunda del río, no hubiese visto lo que había a continuación. Y a continuación comienza a ver lo que no veía antes, porque nunca se había comprometido del todo cuando el agua estaba en los tobillos o en las rodillas o en sus lomos. Tuvo que ir a las partes profundas y cuando fue sacado de allí comenzó a ver que en la ribera había árboles con mucho fruto, con mucho fruto. Y cuando veo y pienso en los frutos, y no sé
qué tipo de frutos usted se imagina. Yo me imagino los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. ¡Wow! ¿Usted quería frutos? Ahí tiene. Para hacer ensalada de frutas. Tremendo. Gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Me debo olvidar alguna. Mire si hay para frutos. Y vio que había un montón de árboles que tenían mucho fruto. Y no hay nada más lindo que ver frutos. Frutos. A los pastores nos gusta ver que las personas crezcan y que se ven frutos. Hay personas que ni ellos mismos se van dando cuenta la cantidad de frutos que ellos mismos tienen. No se dan cuenta y existen estos frutos. Y están a la vista. Y a veces ocurre rápidamente. Yo siempre cuento una experiencia que tuve con un ciruelo en mi casa que daba muchos frutos, unas ciruelas grandes. Y un día se había desmadrado tanto que lo podé y se me fue la mano. Fue tan grosera la poda que estuvo como 3 años sin dar ciruelas. Recién el año pasado comenzó a dar ciruelas. ¿Por qué? Porque le metí mano exageradamente. Bueno, los frutos que uno da en Dios son frutos que permanecen. Piense: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¡Wow! Todos frutos. El profeta comienza a ver que hay frutos del otro lado de la ribera. Primero pasó por ese río que tiene relación con la presencia de Dios. Y cuando ve que tiene relación con la presencia de Dios, se asombra porque ve que había mucho árbol con fruto. ¿Cuántos de los que están acá quieren ver frutos en su vida? Quiere ver, ¿no? Estas aguas salen de la región del oriente y descenderán hasta al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, las aguas que salen del trono de Dios recibirán sanidad las aguas. Es tremendo porque está diciendo que el agua que sale del trono de Dios, que es un río, sanarán, dice, las aguas del mar. Sanarán lo grande, lo maravilloso. Las aguas que salen del trono de Dios sanan la iglesia. ¿Vieron cuando a veces se habla tanto de la famosa sanidad interior? Yo lo he hablado, lo he comentado varias veces. Y cuando se quiere hurgar tanto en las vidas para que logren una sanidad interior, y en algunos casos se vuelve a cosas del pasado, de la infancia. Hermano, la verdadera sanidad del alma la da la presencia de Dios. Cuando la iglesia busca la presencia de Dios, cuando las personas buscamos la presencia de Dios, la verdadera sanidad ocurre acá, cuando yo me encuentro con el Señor, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en mi vida. No lo ve nadie, no lo siente nadie, aparentemente no lo percibe nadie, pero la presencia del Espíritu Santo obra en medio de la iglesia, sin la intervención de ningún hombre, de ningún apóstol, de ningún profeta, de ningún evangelista, de ningún pastor, de ningún maestro. Sí, Dios usa los ministerios. No estoy en contra, al contrario, oramos por los enfermos y muchas veces son sanados y otras veces no, y Dios es soberano.
pero la verdadera sanidad interior del ser humano ocurre en la presencia de Dios. Amén. Dice, y vi que en la ribera del río había muchos árboles, a uno y otro lado. Ustedes saben que los árboles tipifican las personas también, la iglesia. Y vi muchos árboles, muchos árboles. Esto me suena cuando en el libro de Apocalipsis Dios le muestra a Juan en esa visión y que había millones de millones alabando el nombre de Dios. ¿Sabe que a veces la gente cree que son pocos los que están en las iglesias, los que somos hijos de Dios? Sin embargo, hay millones a lo largo del mundo que estamos exaltando su nombre y que un día estaremos en la misma presencia de Dios, glorificándole, alabándole. Estos árboles, que eran muchos, tipifican la iglesia. Y una iglesia viva es la que está a la orilla del río. Esa es una iglesia viva, que depende de ese río que sale del trono de Dios. Un árbol bien puede estar a la ribera, cerca del río, o un árbol puede estar a 100 kilómetros de un río y va a estar en pie. Ahora yo lo desafío que usted vea un sauce llorón en cualquiera de nuestras casas y que vea un sauce llorón a la ribera del río y me cuenta. Yo recuerdo de chico, bien de chiquito, iba allí al río en Punta Lara y allí estaba lleno de sauces, el famoso sauce llorón, a la ribera del río de la Plata. Y esos sauces tenían una fuerza. Salían esos brotes de ese mismo árbol y salía otro árbol y salía otro árbol con un follaje inigualable. ¿Por qué? Porque el agua dulce la tenía ahí. Así es la iglesia, que tiene que estar a la ribera del río de Dios. No hay misterio. Una iglesia que busca la presencia de Dios y que lo importante es la presencia de Dios, va a ser una iglesia que tiene mucho follaje, que tiene mucho fruto y que tiene hojas preciosas que sanan las vidas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. ¿Se da cuenta por qué uno siempre tiene que llevar a la gente a la presencia de Dios? No es el argumento, no es el carisma, no es la sabiduría lo que produce el cambio en las vidas, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Todo el que nadare en el río vivirá. A uno le presentamos a Cristo, le hablamos de la necesidad de la restauración de su vida, del perdón de pecados. Y está bien, la gente recibe a Cristo como su Salvador, la gente tiene el perdón de sus pecados, son hijos de Dios y ya está. Pero ahora la gente tiene que aprender, el hermano, la hermana, tiene que aprender a nadar en el río de Dios. El nadar en la presencia de Dios, el nadar en el río de Dios, es lo que a la gente le trae la sanidad del alma, la comunión
con el Señor, el fluir del Espíritu Santo en sus vidas y comienzan a crecer y comienzan a crecer. Días pasados, estos días, me contaba una hermana de la iglesia, estaba en una congregación, ella muy nuevita, y comenzó a dar esos pasos importantes en su vida, y un día estaba en la reunión y comenzó a hablar en lenguas. Oh, Rabkabaya Shaya Taya Bakaya Shorandaya Bakaraboya Shandakaya. Recibió el bautismo del Espíritu Santo, la experiencia, y comenzó a fluir. Sentía que algo le ardía en su corazón y le quemaba. Y vino una hermana y le dijo: hay que discernir si estas son lenguas que vienen de arriba o es el enemigo que te quiere confundir. No entendió nada. Miren lo que ocurre cuando uno está lejos del río de Dios. Me atrevo a decir que a veces hasta sale, ¿cómo la llamo, no? Como esa envidia espiritual que uno dice que como esta recién va a venir y va a estar en el camino del Señor y va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. La hermana que estaba con el fuego, con ese primer amor, con ese encuentro con el Señor, como un niño con sus manitas levantadas y hablando en lenguas. El enemigo siempre se las ingenia para ver cómo puede hacer para apagar algo. ¿Qué pasaba? Esa hermana comenzaba a experimentar lo que eran los frutos de esos árboles, los frutos del Espíritu. Además del gozo, la paciencia, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Son los frutos que comienzan a verse. ¿Por qué? Porque se nada en el río de Dios. Uno va nadando. Y va nadando. Y no te cansa nada. No te cansa. El río de Dios no cansa. El río de Dios no aburre. El río de Dios justamente saca todos los frutos de la carne, entre ellos los celos y las envidias. Y que cuando veo que mi hermano comienza a estar lindo, me pongo contento. Nada más lindo que ver esos frutos. Por eso cuando Dios lo lleva al profeta, después de haber nadado en las partes profundas donde no hacía pie, lo lleva a la ribera y en la ribera se encuentra con un montón de árboles con frutos. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Crecerá toda clase de árboles frutales. La iglesia es una iglesia, la iglesia del Señor, que se tiene que caracterizar por frutos. La iglesia, cuando está en un ámbito no creyente, se tiene que caracterizar por ser una iglesia de fruto, que marca la diferencia. Que aún los inconversos tienen que decir de nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tenés que marca la diferencia? Qué lindo que es. A tal punto que ellos dirán, yo quiero esto. Yo quiero esto. Y no lo has bombardeado con el Evangelio, no lo has exigido con el Evangelio, no lo has forzado, aunque en algunos casos hay que hacerlo. Simplemente tu testimonio hablado
por vos. Crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Yo tengo un nogal en el frente de mi casa, ya grande, de muchos años. Claro, estamos en otoño y 2 veces por semana, una vez por semana, me pongo a juntar hojas. Bien, me puse a juntar hojas. ¡Qué cantidad de hojas! ¡Hoja grande! Y miro el árbol y todavía tiene un montón de hojas. Y no veo la hora que pase un poquito más, que unos días más, y ya caen todas las hojas. Junto todas las hojas y ya se terminó. No se ensucia más. Es normal, es el otoño. Bueno, el árbol que está junto a la ribera, cuando la iglesia está en la ribera del río de Dios, la hoja nunca cae. Es decir, que somos árboles florecidos, que dan sombra todo el año, que no necesitan de esa renovación de hojas, necesitan de la renovación del Señor, que es el que mantiene ese fruto en pie. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y lo vuelvo a aclarar. Dice, a su tiempo madurará, porque se sostiene por el agua que sale del trono de Dios. Hermano, cuando la iglesia se ocupa de alabar a Dios, cuando la iglesia se ocupa de exaltar a Dios, cuando la iglesia se ocupa de poner su nombre muy en alto, eso es lo que sostiene la iglesia. Esto es lo que sostiene nuestra vida. ¿Vieron cuando a veces a uno le dicen, che, ¿cuánto hace que no venís a la iglesia? ¿Cuánto hace que no venís a la iglesia? ¿Por qué uno insiste tanto? Porque es el lugar donde somos entrenados, el lugar donde tenemos comunión, donde recibimos la palabra de Dios. Pero hay algo que todavía no mencioné. Pero es el lugar donde todos juntos exaltamos y glorificamos el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia. Y toca una vida, toca otra, toca otra, toca otra. Y de nuevo lo del principio, porque Él habita en medio de las alabanzas de su iglesia. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. 2 cosas. El fruto que nosotros damos como árbol, ¿sabe para quién es el fruto? Para el Señor. Para que lo coma el Señor. El fruto que nosotros damos es para que lo disfrute el Señor. Pero nosotros también salimos tremendamente beneficiados, porque cuando nuestra vida es transformada, nuestro hermano se ve beneficiado, nuestro cónyuge se ve beneficiado, nuestros hijos se ven beneficiados, nuestros padres se ven beneficiados, nuestros vecinos se ven beneficiados, nuestros amigos se ven beneficiados. Pero el fruto que dan estos árboles, ese fruto es para el Señor. Y dice, y su hoja para medicina. ¿Sabe? El fruto que da cada uno de estos árboles sirve de medicina a la gente. Sirve de medicina. Mire todo lo que hace la presencia de Dios. Todo lo que logra la presencia de Dios. Señor, hermanos, sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Nada. Casi terminando, hay un texto en el Evangelio San Juan, en el capítulo 7, verso 37, donde el Señor dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor invitando a la humanidad a su río a que beba. Y yo cantaba esa canción recién. Hazme volver a tu río. Hazme vivir en tu río. Hazme beber de tu río. Y tiene relación ni más ni menos que con esto. Para no mirar el río de Dios de lejos. No mirar cómo hacen surf de lejos. Cómo se bañan de lejos. Sino metido en el río de Dios. Es distinto. La óptica es distinto. La invitación del Señor es que su iglesia esté en el río. Vuelva al río si está lejos. Viva en el río y beba del río. Algo cambia. Algo se transforma. Se nota en el rostro, se nota en los rasgos, se nota en la mirada. Cambia todo. El mejor ejemplo y el más violento creo que fue el endemoniado gadareno. Él estaba allí en el cementerio, era un hombre violento. No podían pasar por aquel lugar. El que pasaba, él los agredía. No hace Jesús más que estar en ese lugar y lo ve. Y los demonios le preguntan y le dicen, ¿qué está pasando? Ha llegado la hora. Y él les dice, ellos le dicen, Jesús le pregunta, ¿y cómo es tu nombre? Y ellos le dicen, Legión, porque eran muchísimos. Ellos van a los cerdos que estaban allí y se desbarrancan. Pero ¿saben? La cara del endemoniado ese, gadareno, cambió radicalmente. Lo vieron, empezaron a venir los del pueblo y quedaron asombrados. De tal manera se asustaron que le dijeron a Jesús que no entre en la ciudad. Y lo vieron al hombre tranquilo, calmo. Y el hombre lo quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, anda a los tuyos. Anda a dar testimonio de mí a tu familia. Qué tremendo. Una vida transformada, una vida cambiada para la gloria y honra de Dios. Esta noche yo voy a hacer una invitación. Y la invitación es para todos los que quieran volver al río de Dios. Para todos los que quieran vivir en el río de Dios. Porque Dios quiere un pueblo metido en su río. Hazme volver a tu río, Señor. Hazme vivir en tu río,
Señor, hazme beber de tu río, Señor, hazme volver, hazme vivir, hazme beber. Yo te invito, si tenés este deseo ferviente de tu corazón de vivir en el río de Dios, que puedas levantarte del lugar donde estás y puedas venir aquí delante, mientras le decimos al Señor: hazme volver a tu